En esta tercera entrega de la saga de fiestas que terminaron mal, hablaremos de un suceso ocurrido por estos lares, en especial en el extinto Imperio Azteca, pues en el día 30 de junio de 1520, Hernán Cortés dio la señal de partida y bajo la consigna de silencio, marcharon por un puente de canoas en dirección a Tlacopan. Esta acción daría comienzo a lo que años después conoceríamos como la Noche Triste. Pero para saber cómo los conquistadores españoles llegaron a este punto, ¿qué les parece que hagamos un poco de historia? Se cree que un 8 de noviembre de 1519 el español Cortés y sus soldados entraron en la capital mexica y recibieron una cálida bienvenida por parte de los aztecas. De hecho, se cuenta que el emperador Moctezuma envió primero una comitiva a recibirlos, entre los que se encontraban los dibujantes reales, algo así como los fotógrafos de la época, para que le dieran un previously de qué encontraría el monarca al ver a estos extraños blanquitos con barba. Luego de esto, el mismísimo Moctezuma fue al encuentro del conquistador, con toda la pompa de la comitiva real. Entonces, Cortés se bajó del caballo y quiso darle un abrazo al emperador, pero los miembros de la comitiva lo pararon en seco diciendo: «Epa, ¿a dónde vas, amigo? Aquí al señor no se lo toca, así que métase esas manos en el bolsillo». Sin embargo, en su afán por caerle bien al rey, Cortés se quitó un collar hecho de pedacitos de vidrio y se lo dio al emperador, mientras que él se llevó un collar de oro. Bueno, esto más o menos es una muestra de lo que serían las relaciones comerciales con los conquistadores. Oro a cambio de pedazos de vidrio. Bueno, pero eso no es lo que nos trae hasta el video de hoy. Luego del encuentro entre los españoles y la realeza azteca, Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayacatl. Y, como nos cuenta el cronista Díaz del Bernal, se hallaron sorprendidos por algunos detalles que desconocían de estos pueblos originarios, ya que se imaginarán, los españoles deben haber sido bastante prejuiciosos. Por ello, en los relatos el cronista español consigna con sorpresa que, a diferencia de lo que ellos creían, los aztecas no practicaban la sodomía, por ejemplo. Además, le llamó mucho la atención que Moctezuma se bañara todos los días y solo usaba la misma ropa después de 3 días de habérsela puesto. Por lo cual, de esta sorpresa sospechamos que los conquistadores creían que todos eran unos indios mugrientos. También les sorprendió la suntuosidad de los alimentos que le servían al monarca, ya que se cuenta que él tenía 30 cocineros aproximadamente que podían guisar 300 platos distintos por día, y se los iban presentando según el gusto del emperador en ese momento. Lo que sí, el plato favorito de Moctezuma, según algunas fuentes, algo que no les agradó mucho a los españoles, era que se cocinaba la parte inferior de niños para comerse los guisados. Ante semejante salvajada, Cortés objetó amablemente aquella comida y aprovechó para darle una evangelizada al emperador, mostrándole que su Dios no aprobaba aquel acto de canibalismo. Sin embargo, en la cosmovisión de los aztecas, el derramamiento de sangre humana estaba entre las prácticas necesarias dentro de sus ritos. Si quieren saber por qué, los invito a ver 2 videos que están en el canal que hablan a grandes rasgos de las motivaciones para los sacrificios humanos por parte de los mexicas. A pesar de esto, a los conquistadores hasta les permitieron tener su propia capilla para poder practicar su religión. Todas estas atenciones al parecer se debieron porque la llegada de los conquistadores coincidió con el cumplimiento de una profecía sobre la llegada de los dioses aztecas o algo por el estilo. No me quiero explayar, pues no va por allí la historia de hoy. A pesar del carácter canibalístico, según las crónicas, y belicoso de los aztecas, los españoles aún no se habían convertido en la cena de los muchachos. Sin embargo, no era todo color de rosas en este verdadero choque de 2 mundos. De hecho, Cortés sintió que no podía confiarse,
ya que comenzaron a sentirse vigilados, y así era precisamente, pues los aztecas tampoco confiaban en estos blanquitos barbudos. Por ello, sí les pusieron algunos soldados a vigilarlos sigilosamente. Pero se lió parda, dijeron los gallegos, cuando uno de los pueblos nativos que ayudaron a los conquistadores decidió enfrentarse a los aztecas. Así, los españoles tuvieron colaboradores nativos que les brindaron soldados, logística y mano de obra barata. Gratis, diría yo. De hecho, la intérprete entre los aborígenes y los españoles era la tristemente célebre Malinche, la cual no solo era la amante del propio Cortés, sino también se la responsabiliza por engañar a los nativos y ayudar a los españoles en el sometimiento de los mismos. Aunque, para ser sinceros, no es que los aztecas tuvieran la simpatía de sus vecinos. De hecho, su constante guerrear con las tribus vecinas no se debía mayormente a conseguir tierras o mano de obra, sino más bien el afán de conseguir personas para los sacrificios que realizaban. Por ello procuraban a toda costa capturarlos con vida, lo cual no era muy esperanzador tampoco para las víctimas, pues les esperaba una muerte dolorosa, mientras les arrancaran el corazón para sacrificios rituales. Por estas cositas, los vecinos de los aztecas estaban un poquitín cabreados con ellos, y la verdad que se entiende un poco. Debido a estas circunstancias, uno de los pueblos colaboradores de los españoles le dijeron al emperador: mira, no te vamos a pagar más el tributo. Ahora que están estos blanquitos de caras peludas, ellos prometieron defendernos. Y entonces los totonaca se negaron a pagar el tributo a los aztecas, bajo el argumento de que ya no eran vasallos de ellos, y pidieron ayuda a la guarnición española estacionada en el puerto de Veracruz. Esto condujo a una escaramuza entre los bandos que culminó con la muerte de 7 españoles, entre ellos el capitán Juan de Escalante. Convengamos que esto fue una excusa, ya que los españoles tenían entre manos los planes para tomar prisionero a Moctezuma, saquear Tenochtitlán y, si te he visto, no me acuerdo. Sigamos con el próximo pueblo a saquear. Entonces esta revuelta les vino como anillo al dedo. Entonces se hicieron los ofendidos por la muerte de los soldados y decidieron tomar represalias. La primera de ellas fue apresar al emperador. Entonces los invasores comenzaron a imponer las condiciones. Como era de esperarse, los aztecas, al ver prisionero a su emperador, se ofuscaron y exigieron que los españoles fueran expulsados de la ciudad. Sin embargo, los planes de Cortés eran distintos. Por ello, sabiendo que tenía la sartén por el mango, exigió que les trajeran a los responsables de la matanza de la guarnición de Veracruz. Moctezuma los hizo presentar junto con sus amigos notables. Entonces se llevó a cabo esos juicios hipócritas que hacían los conquistadores, creyendo que Dios era más severo con los que los ofendían a ellos, mientras que hacía la vista gorda con las tropelías que cometían sus propios siervos. Bueno, algo así eran los juicios que llevaban a cabo los soldados conquistadores. Entonces, al final, los implicados en la batalla fueron atados a postes y les prendieron fuego, mientras seguían intentando averiguar si la orden de atacar a la guarnición española había salido del propio Moctezuma o no, algo que, convengamos, hasta ese momento el emperador había negado de que fuera responsable de esa orden. Sin embargo, como descubrió la Inquisición, si torturas a alguien, tarde o temprano dirá todo lo que quieras escuchar. Por eso los condenados a la hoguera, ante el requerimiento de que confesaran si Moctezuma había ordenado el ataque o no, terminaron diciendo que sí, que había sido él. Total, ya perdido por perdido. ¿A quién le importa si era verdad o no? Ante esta declaración, Cortés se hizo otra vez el ofendido por la supuesta hipocresía del emperador. Pero este Cortés tenía la cara de mármol, pues el propio cronista de su expedición confesó en sus escritos que la rebelión de la tribu que originó toda esta escalada de violencia en realidad fue planeada por el propio Cortés. Él les dijo al cacique de los totonacas
que no les pagaran más el tributo a los aztecas, y si se desmadraba la cosa, ellos intervendrían a su favor. Por ende, todo este desastre era sencillamente un plan que tenían los españoles para poder hallar una excusa de saquear a sus anfitriones y así pretender tener la conciencia tranquila. Luego de esta revelación, Cortés decidió apresar con cadenas al emperador y mantenerlo con vida para que él fuera un aquietador de los aztecas, así no se le venían encima. Sin embargo, esto funcionó por poco tiempo, ya que durante la ausencia de Cortés quedó a cargo el nervioso Pedro de Alvarado, el cual no pudo controlar su paranoia. Aunque convengamos que a cada momento recibía rumores de conspiraciones y formación de grupejos rebeldes en el seno de la sociedad mexica. Por ello, usando la táctica que tanto los definiría en su paso por las Américas, los españoles, sabiendo que estaban en clara desventaja numérica, decidieron atacar primero, pero con tan mal tino que la táctica se le fue por la cloaca, y terminarían perdiendo el respeto supersticioso que le tenían los aztecas, su carta negociadora y el factor sorpresa. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, ganado por sus fantasmas, Alvarado quiso dar un golpe de timón para aquietar los ánimos exaltados de sus hospedadores, tratando de descabezar una supuesta conjura para acabar con los españoles. Entonces decidió dar muerte a toda la clase dirigente que se encontraba en la ciudad con motivo de celebrar una fiesta religiosa, fiesta que el mismo Alvarado había aprobado. Sin embargo, como venimos tratando en esta saga, ya se imaginarán que esta fiesta tampoco terminó muy bien que digamos. Con motivo de los festejos del mes de Toxcatl, los señores de la clase dirigente azteca estaban reunidos para la observancia de ese día sagrado, por lo cual cuentan las crónicas que no se encontraban armados y probablemente tampoco tramaban nada violento contra los usurpadores extranjeros, por lo menos mientras durara la fiesta. Sin embargo, estas circunstancias poco le importaron a Alvarado, y creyendo tontamente que un golpe armado amedrentaría a los aztecas, cometió la estupidez de dar la orden de masacrar a todos los hombres indefensos reunidos en el festival. Después de esto se vino el desmadre, pues, contrario a los pésimos cálculos hechos por Alvarado, los ánimos de los aztecas se exaltaron más aún y comenzaron a exigir la retirada de los barbudos. En esos momentos volvió Cortés y se encontró con el panorama nada esperanzador. Ya la rebelión comenzaba a gestarse y los mexicas no eran conocidos por ser dóciles y sumisos, por lo cual Cortés quiso utilizar su as bajo la manga y decidió llevar a Moctezuma a la azotea del palacio para que aquietara las aguas. Cuidado spoiler, no funcionó para nada, pues al ver cómo su emperador se mostraba complaciente con los invasores, la muchedumbre reunida en las afueras del palacio decidió hacer lo que hacíamos en el estadio cuando el árbitro cobraba un penal en contra de nuestro equipo. Así es, le comenzó a llover al emperador toda clase de objetos, piedras, flechas, etc., todo lo que tenían a la mano, con tan buena puntería que, según una de las crónicas de la época, una de esas piedras le partió la cabeza al emperador y murió allí mismo. Aunque, según otra versión, los españoles apuñalaron al monarca aprovechando la confusión. Así podían culpar a los amotinados de la muerte de su rey, lo cual no tiene sentido, pues ya el horno no estaba para bollos, como se dice por aquí. Luego de la fallida táctica extranjera, Cortés y sus hombres se refugian nuevamente en el palacio, esperando los pobres ilusos que las cosas se calmen. Sin embargo, afuera del palacio, los mexicas ya habían puesto a hervir el agua para guisar a los españoles, hablando metafóricamente. Consciente de que se les venía la podrida, Cortés decide escabullirse en medio de la madrugada, así evitar un enfrentamiento que sabía que no podía ganar. Por ello decidió alistar la tropa y el cargamento de joyas. Al fin y al cabo era lo único que importaba.
y salir de allí sigilosamente. De hecho, algunas versiones cuentan que les cubrieron las bocas a los caballos para que los relinchos no alertaran a los indios. Sin embargo, pasó lo más cómico. Mientras ellos avanzaban conteniendo la respiración, se dice que una viejita salió en medio de la noche a tomar agua. Ya vieron ustedes cómo son los viejitos que tienen el sueño liviano y les da sed en medio de la noche. Bueno, esta señora los vio mientras huían como ratas y le pegó el grito a los mexicas. ¿Será solo a mí o esta versión no me cierra mucho? Pues piensen lo siguiente. Después del apedreo que mata a Moctezuma, eligen como sucesor a su hermano Cuitláhuac, de carácter más belicoso, dice la crónica, o sea, al muchacho le encantaba eso de andar repartiendo madrazos a diestra y siniestra. Entonces, ni lerdo ni perezoso, el nuevo jefe desplegó una gran actividad para alistar tropas, buscar alianza con algunos pueblos cercanos al lago y reunir la mayor cantidad posible de guerreros para barrer con estos blanquitos. Por eso, si había tanta actividad bélica, sería razonable creer que no les pusieron gente para vigilar a los españoles y que su huida fue descubierta sencillamente por una viejita que salió a tomar agua. Bueno, si decidimos creer la versión de la viejita sedienta, entonces las cosas se dieron así. La vieja los ve, da la voz a los guerreros y en ese momento, como si fueran un enjambre de embravecidas abejas, se lanzan contra los conquistadores, rodeándolos y masacrándolos, a ellos y a sus caballos y a sus colaboradores de otras tribus. La crónica dice que los hombres que se salvaron fue porque eligieron preservar su vida que llegar a los barcos cargados con las joyas, por lo cual las tiraron por el camino. Es cierto que este desenlace no se lo podemos atribuir a la fiesta específicamente, pues el descontento con los extranjeros era creciente entre los mexicas. Pero sí el detonante fue la masacre de los indefensos jefes que se encontraban en el festival, y esto desencadenó la llamada Noche Triste, donde luego de esta cruel matanza en la que sobrevivieron Cortés y unos cuantos más, los españoles fueron expulsados de Tenochtitlán. Sé que faltan muchos detalles de lo sucedido en este choque de civilizaciones, pero como dicta la saga, solo analizaremos los detalles relacionados a esta fiesta, que desencadenó la Noche Triste. Por ello, así llegamos al final del video. Espero les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Si tienes Instagram, sígueme en la cuenta del canal. Sin más, me despido hasta el próximo video y muchas gracias.